ustedes cómo un proyecto de ley, cómo un proyecto de ley se va a convertir en ley en el Congreso de la República. Y todo comienza con el artículo 157 de la Carta Política, que habla de la publicación del proyecto de ley. Entonces, ya ustedes vieron la iniciativa de quienes pueden presentar proyectos de ley: los congresistas, el gobierno, por iniciativa popular, y las autoridades como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, pero en razón de sus funciones. Presentado el proyecto de ley, se va a publicar en el periódico oficial del Congreso, para que todos los congresistas tengan conocimiento del contenido de ese proyecto de ley y puedan discutirlo y aprobarlo. La aprobación en primer debate es en cada comisión: en la comisión del Senado, en la comisión de la Cámara, y luego 2 debates más en plenaria, en el Senado y en la Cámara. Si se aprueba por los congresistas, por las mayorías de votos que reglamenta el Congreso, el proyecto de ley pasa al gobierno para que el gobierno lo sancione y lo publique. Si lo sanciona y lo publica, se convierte en ley. Pero el gobierno puede objetar el proyecto de ley, y puede objetarlo porque sea inconstitucional, en contra de la Constitución política. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lo manda al Congreso para que el Congreso reconsidere. Si el Congreso insiste, pues quien va a decidir si es constitucional o no el proyecto de ley es la Corte Constitucional. Pero el proyecto de ley puede ser también objetado por inconveniente. Resulta que los senadores se están subiendo el sueldo, o se le está subiendo el sueldo exorbitantemente a los profesores, y el gobierno puede decir: hombre, ese proyecto de ley es inconveniente para la economía del país. Entonces, vamos a arrasar con ciertas normas para cerrar este ciclo de este semestre, que haya sido el provecho de ustedes, con descontento de algunos que posiblemente estén cuestionando la presencialidad o no. Pero conste, señores estudiantes, que yo intenté la presencialidad en 3 oportunidades: cuando hicimos el examen y en 2 clases más. A mí la presencialidad no me extraña, ni le tengo miedo. Pero desafortunadamente, lo que yo he dicho, el aula de clase no es una zona sagrada en la Universidad del Atlántico. Yo sé que hay directivos que quieren y tienen buenos propósitos. Ojalá esos propósitos se conviertan en una realidad y le dediquen el aula de clase, le dedican al aula de clase los mayores esfuerzos. No le podemos dedicar el mayor esfuerzo a un salón de teatro o de eventos cuando las aulas de clase no son dignas. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que haya una dedicación a las aulas de clase. Vamos a arrasar entonces con la ley y vamos a leer algunos pormenores del artículo 150 de la Carta Política. A ver. Artículo 150. ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Está? Bien. ¿Qué hace primero el Congreso? Entonces, fíjense que el Congreso de la República no solamente expide leyes, sino que puede expedir leyes que interpreten las leyes, o puede expedir leyes que reformen las leyes, y puede expedir leyes que deroguen las leyes.
Segundo, entonces si yo te pregunto que sepas esto y lo afiances muy bien, si yo te digo el presidente de la República puedes pedir códigos, ¿qué me contestarías? ¿Por qué? No acaba- Claro, así de fácil, porque es una función propia del Congreso de la República. La expedición de códigos está asignada especialmente al Congreso de la República en el artículo 150. El numeral tercero que dice, aquí vamos a encontrar entonces leyes orgánicas, leyes que se refieren a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, de inversión pública, etcétera, etcétera. Cuarto, bueno, no tiene nada que ver con las leyes. Quiero referirme más bien a las leyes. El octavo, ¿qué dice? Bien. Fíjate, el numeral 10 es importante. Cuando le otorga facultades al presidente de la República, vamos a ver para qué. ¿Qué dice el numeral 10? Entonces, fíjate, ajá, fíjate allí que el presidente de la República puede expedir normas con fuerza de ley, pero requiere autorización de quién? Del Congreso, hasta por 6 meses. Bien. ¿Qué más aquí? Aprobar. Bueno, y ahí está todas las leyes que ellos pueden expedir. Miren acá las clases de leyes que ustedes van a encontrar, muchas. Mírate el numeral 21. Listo, el 22. Listo, 23. Entonces fíjate que el Congreso de la República expide toda una cantidad de leyes. Vamos a ver algunas leyes que produce el Congreso. Artículo 151 nos habla de las leyes orgánicas. Orgánicas se refieren a la organización del Estado, a la organización del mismo Congreso de la República. Artículo 151, ¿qué dice?
Entonces, fíjate que está hablando de unas clases de leyes orgánicas. Aquí se refieren a la organización del mismo Congreso de la República. Es una ley orgánica. Y ahora vamos a ver el 152, que nos habla de leyes estatutarias. Leyes estatutarias que son para ciertos y determinados temas que están relacionados en el artículo 152. Si se va a legislar en materia de derechos fundamentales, tiene que ser a través de una ley estatutaria. Si se va a regular los partidos políticos, tiene que ser a través de una ley estatutaria. Si se va a reformar la administración de justicia, tiene que hacerse por una ley estatutaria. Entonces, la Constitución señala que la ley estatutaria es para ciertos temas. ¿Qué dice el artículo 152? 152. Ve, Administración de Justicia. Hasta allí. Entonces, fíjate, hasta allí. Esos temas que están allí, si se quieren regular, reformar, cambiar, extinguir, deben hacerse a través de leyes estatutarias. Entonces ya tú tienes, primero, leyes ordinarias que profiere el Congreso de la República. Luego, leyes orgánicas, organización del Congreso de la República, por ejemplo. Y ahora, leyes estatutarias para regular los temas de que trata el artículo 152 de la Carta Política. No vamos a ver el trámite de las leyes estatutarias ya, no lo vamos a ver. La iniciativa legislativa, ya ustedes saben que pueden presentar proyectos de ley los congresistas, el gobierno, por iniciativa popular y ciertas autoridades. Bien. El 155 habla de la iniciativa popular, no vamos a hablar. El 156 habla de la iniciativa funcional de ciertas autoridades. El artículo 157 es el de que estamos hablando aquí en la diapositiva, que ya lo leímos. Cómo se convierte un proyecto de ley en ley, ¿verdad? Publicación del proyecto de ley, aprobación del proyecto de ley en las comisiones y en las respectivas cámaras y obtener la sanción del gobierno y por último la publicación de la ley. Leamos el artículo 158 para ver qué les dice a ustedes, de qué trata ese artículo. A ver, artículo 158. Dice, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles, las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Entonces, si este artículo lo dice claramente, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia. Si vamos a hablar de pensión, ¿por qué sales metiendo un artículo de los carros? Si estamos hablando de una reforma tributaria, ¿por qué tienes que meterle de que a los congresistas se les va a aumentar el sueldo en 100, 200 o 20 millones o 40 o 50 millones de pesos? ¿Cómo se llama eso en el argot popular? Cuando tratan de meter una normita que no tiene nada que ver con la unidad de materia. ¿Cómo se llama? Gato por liebre. No, gato porque le hablan los micos, ¿se acuerdan? Ah, los micos, sí, señor. Los micos del Congreso. Los micos del Congreso.
Estamos hablando de derechos humanos y resulta que meten una norma para aumentarle el sueldo a los congresistas. ¿Qué tiene que ver el caldo con la taja? Nada. Entonces, ojo con esos micos, que ahí está en el 158 prohibiéndolo. Sin embargo, los congresistas lo tratan de meter casi todos los días. Bien, vamos a leer los artículos que nos interesan nada más. Conciliación de proyectos de ley, no. Bueno. Trámite y urgencia de proyecto de ley, no. El artículo 165. Artículo 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley. Si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen. Entonces le decíamos, hay que unir el 157 con el 165 para establecer las etapas de un proyecto de ley a ley. Entonces, si ya pasa por las 4 debates y aprobación, 4 debates porque son 2 en las comisiones y 2 en las respectivas cámaras, y se aprueba, entonces, aprobada por las cámaras, pasará al gobierno para sancionar. Si lo sanciona, ese proyecto de ley se convierte en ley, se publica y listo y sale. Pero si no lo sanciona y lo objeta, ya lo habíamos dicho que puede objetarlo por inconstitucional, porque está en contra de la Constitución ese proyecto de ley. Entonces lo envía al Congreso para que reconsidere. Si el Congreso insiste en que es constitucional, esa polémica la resuelve la Corte Constitucional. Pero el presidente también puede objetar un proyecto de ley por inconveniente para la economía del país, etcétera. Entonces lo puede hacer. Miren el artículo 166, ¿qué dice? El gobierno dispone del término de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos, de 10 días cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando los artículos sean más de 50. Prosigo con el segundo párrafo. Si transcurridos los indicados términos el gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos. Perfecto. Y léete el 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el gobierno volverá a las cámaras a segundo debate. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara, exceptuase el caso en el que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal evento, si las cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los 6 días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Por último, si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo. Y el 168. Si el presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones
que la Constitución establece, la sancionará y promulgará el presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Muy bien. Fíjense que hemos cerrado entonces cómo se produce, grosso modo, o cómo se convierte un proyecto de ley en ley. Entonces, no se te olvide que el Congreso de la República tiene una naturaleza bicameral. Hay dos cámaras, Senado y Cámara. Que el proyecto de ley puede tener origen en cualquiera de las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara. Pero cuando es materia de tributos o impuestos, ¿dónde iniciará ese proyecto de ley? ¿En qué Cámara? Cuando se trate de tributos o proyectos que tengan que ver con los impuestos. ¿Dónde tiene origen ese proyecto de ley para empezarlo a discutir? En la Cámara de Representantes. Perfecto. ¿Y cuando es de relaciones internacionales? En el Senado. El Senado. Perfecto. Entonces, ¿qué se hace con ese proyecto de ley? Hombre, primero que todo se publica en el periódico oficial del Congreso de la República para que todos los miembros del Congreso tengan conocimiento de su contenido y así puedan discutirlo en las respectivas cámaras y en las respectivas comisiones, que son 4 debates, acuérdense, 4 debates. En las dos comisiones, tanto en Cámara como Senado, 2 debates. Y una en cada Cámara, Senado y Cámara, 4 debates. Luego de ser aprobado, pasa el proyecto de ley al presidente de la República. Si lo sanciona, se convierte en ley de la República, porque tiene que promulgarse y publicarse. Si no lo sanciona, ¿por qué lo objeta? Entonces lo puede objetar por inconstitucional. Si lo objeta por inconstitucional, manda el proyecto de ley otra vez al Congreso. Si el Congreso insiste que es constitucional, ese debate lo resuelve la Corte Constitucional. Si lo objeta por inconveniente, lo devuelve al Congreso. Si el Congreso insiste diciendo que va al proyecto de ley, el presidente tiene que cumplirlo cuando es por causa diferente a la inconstitucionalidad, lo tiene que cumplir si el Congreso lo ratifica. Entonces le pregunto, si el presidente de la República no quiere firmar ese proyecto de ley que cumplió su trámite legal, ¿quién lo firma? ¿Quién firmaría ese proyecto de ley? El presidente del Congreso. El presidente del Congreso, exactamente. Entonces, tengan en cuenta todas estas normas, estos trámites, cuestión de leerlo, y ustedes van a profundizar más en constitucional. Entonces, lo que viene ahora ya es el procedimiento para la creación de una ley, ya lo vimos. La promulgación, la publicación, aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio será materia del grupo 1, aplicación de la ley en el tiempo. La aplicación de la analogía ya lo vimos, que es aplicar la ley a casos semejantes. La costumbre también la vimos, va a ser materia de un grupo. La jurisprudencia, que son las decisiones de las altas cortes y donde se produce el precedente judicial obligatorio para los jueces, será materia de un grupo. Los principios generales del derecho de que tanto habló Ronald D. Dworkin y de que tanto hablaron los naturalistas en el debate del nieto asesino, esos principios generales del derecho, como el derecho a la vida es sagrado, eso va a ser materia de otro grupo. La doctrina, que son los estudios de los grandes juristas en los diferentes libros, y no confundir con la doctrina probable. Acuérdense que no la pueden confundir con la doctrina probable, que son 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho, constituye doctrina probable. No confundir con la doctrina que emana de los investigadores. De los tratados internacionales, Colombia hace acuerdos, tratados internacionales
Por ahí hay un tratado internacional que debe suscribirse con Nicaragua sobre las zonas sobre las cuales se pronunció la Corte de La Haya. Ojalá y Costa Rica y Colombia se pongan de acuerdo y celebren un tratado internacional, lo cual es ley. Ojalá. El negocio jurídico, ustedes lo celebran todos los días cuando montan en un bus para que los transporte. Un contrato de transporte es un negocio jurídico. Una compraventa es un negocio jurídico. Un contrato de arrendamiento es un negocio jurídico. Un contrato de arrendamiento es un negocio jurídico. Ustedes celebran allí normas jurídicas. Las crean ustedes de acuerdo con las obligaciones y los derechos que van a imponer ahí en el contrato. Son normas jurídicas creadas en el negocio jurídico. Bueno, creo que hemos cumplido, ¿no? ¿Alguna inquietud sobre el trabajo que tienen que presentar el último día de clase? No, profesor, me quedó claro. Bueno, me encanta. Ojalá. No, hagan las diapositivas como ustedes quieran. Ojalá se guíen por Gerardo Monroy Cabra, otro autor, para verlo, ¿vieron? ¿Escucharon? Sí, Creen profesor. las diapositivas y prepárense para cada grupo como para 10, 12 minutos, ¿oyeron? Sí, señor. Bueno, Sí, señores, me ha encantado estar con ustedes y ojalá hayan aprovechado este semestre. Y siempre un paso adelante en la investigación, ¿oyeron? Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Chao. Que Muchas descanse. gracias, profesor.